Lo invito a que incline su rostro, nos preparemos y antes de entrar como tal en materia, le voy a pedir un favor. Hoy vamos a ver un tema profundamente especial, profundamente santo, profundamente importante e interesante para nosotros. Entonces, normalmente, cada vez que tengo la oportunidad de compartir con ustedes el mensaje, le pido y le aviso que cuando usted esté orando, no solamente yo, le pido a Dios que le dé entendimiento, ¿sí? Que no nos acerquemos a la Biblia como cualquier otro libro, sino que nos acerquemos a ella como si estuviéramos frente al Señor y Él nos estuviera hablando audiblemente a través de su palabra. Entonces pídale, Señor, dame entendimiento, Señor, permíteme que lo que vaya a exponer, en este caso yo, pues pueda ser entendido y llegue a sus corazones, más allá que de sus mentes, obviamente, al corazón y nos permita acercarnos más a nuestro Señor Todopoderoso. Entonces cerremos ahí un segundo los ojos y oremos. Gracias, Padre Santo, gracias por este buen día, porque eres muy bueno, Señor. Gracias, Padre, porque cuidas de nosotros, nos permites gozar de tu presencia y en este momento como hermanos, Señor, podemos tener la certeza que tú nos acompañas, que tú miras esta reunión, Señor, y sabemos que al hacerlo de la manera que a ti te agrada, asimismo podemos ver en ti una sonrisa, Señor. Que este sea un momento para tu agrado, Dios, que este sea un momento en el cual mi vida, la de mis hermanos, Señor, pueda ser de tu agrado, Dios, porque estamos acá reunidos con hambre y con sed de tu palabra, porque estamos reunidos, Señor, para congregarnos, compartir como familia, como un cuerpo, el cuerpo de Cristo, Señor, y asimismo te pedimos que nos des de este entendimiento, de esta sabiduría, Señor, pero no una sabiduría humana y vacía, sino la sabiduría de la palabra, que es eterna, duradera y sirve, Señor, para cualquier situación en esta vida. Por lo cual estamos muy agradecidos y te pedimos que nos dirijas y nos permitas, Señor, aprender en esta mañana que nos das. Damos muchas gracias y oramos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén, amén, mis hermanos. Bueno, para entender el tema del día de hoy, nos remontamos a la última vez que tuve la oportunidad de compartir con ustedes y que estuve compartiendo un mensaje en el cual estuvimos hablando de la importancia de conocer a Dios. Para de pronto los hermanos que no se hallaron a ese mensaje, estuvimos viendo que había una enorme diferencia entre saber de Dios y conocer de Dios de lleno. Y eso nos llevó a preocuparnos por un tema. Bueno, al intentar y buscar conocer de Dios, pues vamos a encontrarnos con la naturaleza de Dios. Y vamos a encontrarnos con el tema del día de hoy, que vamos a estar hablando puntualmente de la Trinidad. Es un tema profundamente importante, es un tema misterioso en sí, es un tema que de lleno no podemos comprender a totalidad en esta vida, pero nuestro corazón se prepara y el Señor quiere que conozcamos acerca de lo que Él menciona de su naturaleza trina. Entonces es un tema interesante y que despierta ese interés en nosotros. Sé que alguna vez usted se ha preguntado, bueno, ¿creo en tres dioses o creo en un solo Dios? ¿Cómo es que Dios es uno, pero al mismo tiempo me dice que es Padre, Hijo, Espíritu Santo? Bueno, eso es lo que planeo y que dispongamos, y si el Señor lo permite, que podamos tener una mejor comprensión de eso en esta mañana. Por eso les decía que le pidiera al Señor entendimiento. Y algo también que debemos hacer al momento que nos acercamos con la palabra, o a la palabra, es acercarnos con una humildad tremenda, mis hermanos. Vamos a hablar de un tema santo, de un tema que prácticamente es el que engloba todo el cristianismo, ¿sí? Hablar de nuestro trino Dios. Y cuando nos acercamos a la Trinidad, no podemos, al igual que como haríamos con un objeto, ponerlo sobre una mesa y con una lupa empezarlo a estudiar, y soy yo el que tiene control sobre ese objeto que estoy estudiando. No, en el caso de la Trinidad debemos con humildad agachar la cabeza y decir, bueno, no puedo conocer a totalidad la naturaleza de Dios, pero sí puedo dirigirme a lo que Él ha revelado en su palabra. Para que entienda más o menos de lo que le estoy hablando y cómo funciona el estudio de la Trinidad, permítame darle una ilustración, un evento histórico que se me hace muy interesante y que podemos hallar ciertas semejanzas con lo que vamos a estar enseñando el tema del día de hoy. Permítame contarle acerca de un evento que se llamó el Batiscafo Trieste, ¿sí? El evento de exploración del Batiscafo Trieste. Un batiscafo es ese tipo de nave que están viendo ahí atrás. Es una nave diseñada como un submarino para aguantar tremendas profundidades a nivel, pues por debajo del nivel del mar, ¿sí? Está diseñado para sumergirse,
a lo más profundo y aguantar esas tremendas presiones que el cuerpo humano pues de lleno no aguantaría. Y el batiscafo Trieste tuvo la misión o se diseñó con el propósito de explorar el punto más profundo del océano aquí en la Tierra. No sé si usted ha oído hablar de él, que se llama la Fosa de las Marianas. ¿Sí? Es el punto más profundo al que llega el mar, aproximadamente unos 11.300 metros, en este caso de para abajo, yendo del mar para abajo, y es un espectáculo ver eso. Y este fue la primera vez que dos personas, en este caso el teniente Don Walsh y Jack Spickard, su tripulante, tuvieron la oportunidad de descender por primera vez a lo profundo de esta fosa de las Marianas. A partir de eso, cuando por primera vez llegó el hombre a ese punto profundo, descubrieron cosas nuevas, ¿sí? Descubrieron especies nuevas, de pronto hasta una especie de calamar gigante que todavía no se conocía y que lograron identificar y lograron documentar y muchas más cosas. Entonces encontraron nuevas características o nuevos datos científicos que han permitido pues, a los científicos seguir estudiando las profundidades del mar. Y aunque lo que quiero que veamos es lo siguiente. En este caso, este batiscafo Trieste, ¿sí?, logra sumergirse hasta el fondo de la fosa de las Marianas por primera vez en la historia, pero al mismo tiempo, cuando lo comparamos con lo que conocemos del océano en la actualidad, vamos a encontrar que es muy poco. Aunque el hombre llegó a las profundidades del océano, ¿sí?, al punto más profundo del océano, se conoce que a la fecha se conoce menos de un 5% de la totalidad del océano en todo el planeta. Interesante, ¿no? Nos quedan muchas especies marinas por descubrir. Quién sabe si haya diferentes animales ahí viviendo en las aguas, si no lo sepamos, de pronto se conocerá a futuro. Pero aún para vivir con esa intriga de que falta mucho por conocer acerca del océano, el hombre ya logró llegar al punto más profundo. Y aunque ya se llegó al punto más profundo, pues queda todo un océano que descubrir. De manera similar funciona con la Trinidad, mis hermanos, con el estudio de la Trinidad. Al igual que con el océano, la Trinidad también tiene un fondo al que podemos llegar, y este es la revelación bíblica, ¿sí? Entonces, nuestra mente y nuestro corazón deben descender a las profundidades, al límite que nos da la Biblia, al igual que estos ingenieros descendieron a más de 10.000 kilómetros, 10.000 metros, ¿sí? Nuestro corazón y nuestra mente descienden a las profundidades del conocimiento de Dios en el límite que nos da la palabra. Es como si la Biblia fuera el fondo al cual podemos llegar. Pero al mismo tiempo, pensar que podemos conocer la Trinidad es como pensar que podemos conocer ese 95% de océano que resta por conocer. Tenemos un fondo, llegamos a ese fondo, pero todavía hay un vasto océano, una vasta extensión a la cual posiblemente nunca llegaremos a conocer en su totalidad. De manera similar funciona con la revelación de Dios, no solo el tema de la Trinidad, sino en general toda la revelación de Dios. Tenemos el límite, hasta aquí, el fondo al que podemos llegar, la palabra de Dios, estudiándola, amándola y aprendiendo de ella, pero jamás, y debemos reconocerlo de manera humilde, llegaremos a comprender la totalidad de la Biblia. Si lo llegáramos a hacer, pues el Señor mandaría una segunda Biblia, y ese no es el caso. ¿Sí? La Biblia 2 todavía no existe. Seguimos con la misma palabra del Señor porque seguimos aprendiendo de ella y seguimos llegando al fondo que ella nos da. ¿Sí queda claro? Con esa introducción, mis hermanos, quiero que ahora sí nos dirijamos al tema que nos compete el día de hoy, que lo tiene ahí en su hoja, el título del cual vamos a estar hablando, ¿qué es la Trinidad? Es esta pregunta que quiero que respondamos el día de hoy. ¿Qué es la Trinidad? Bien, vamos a ver que también tenemos una idea principal que resume en parte lo que les estaba hablando y que nos lleva a tener esa humildad de la que quiero que reconozcamos. Dice nuestra idea principal: Dios ha revelado su naturaleza trina y es nuestro deber amar, comprender y aferrarnos a esta verdad aun cuando nuestra mente no pueda entenderla totalmente. Entonces, esta idea principal resume muy bien lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a conocer la palabra del Señor, vamos a amarla, comprenderla y aferrarnos. Hay una diferencia entre comprender algo y entender completamente algo, ¿cierto? Yo puedo comprender
más o menos cómo funciona el universo, los planetas, la gravedad, etcétera, ¿sí? Pero tal vez no pueda entender a totalidad la magnificencia o el volumen o la extensión tan vasta del universo o en el océano, con el ejemplo que estábamos hablando. Lo mismo con la palabra, la podemos comprender, identificar, sacar los conceptos, las ideas y grabarlos en nuestras mentes y corazones, pero tal vez no la lleguemos a comprender a totalidad porque no somos Dios y no tenemos la mente de Dios para abarcar todo este tema. Con eso en mente, también quiero que veamos en nuestra Biblia, acompáñeme en la Biblia, por favor. Al igual que tenemos una idea principal, también tenemos un versículo principal que va a funcionar también como una extensión de esta idea y que nos va a ayudar a identificar la Trinidad en cada uno de los puntos que sigamos mencionando. Acompáñenme por favor, como lo tiene en la hoja, a 2 de Corintios, la carta de 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 14. 2 de Corintios 13, 14. Lo mismo, ahorita les comentaba que la mayoría de cartas tienen el modelo o están hechas de la siguiente manera: saludos, instrucciones y finalmente una despedida y una doxología o una adoración a Dios por todo lo que ha mencionado anteriormente el apóstol. Y ese es el caso del versículo que estamos leyendo. Acompáñenme a leerlo juntos. Dice de la siguiente manera el versículo 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Amén, mis hermanos. Entonces, eso es lo que vamos a estar viendo. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo. Que es posible que habiten, que estén, que moren en nosotros en cierta manera. Vamos a nuestro primer punto. Para entender la Trinidad necesitamos conocer primeramente que hay un único y verdadero Dios. Un único y verdadero Dios. Perfecto, mis hermanos. Esta es una verdad que no podemos negar, ¿sí? No podemos afirmar otra cosa contraria a lo que menciona la palabra, que existe un único y verdadero Dios, ¿sí? Al cual se le atribuye la creación, al cual se le debe toda la gloria, al cual un día el mundo entero estará rindiendo cuentas y con el cual algún día estaremos, un único y verdadero Dios. Si bien esto es una verdad, ¿sí? Dios se ha preocupado siempre que la humanidad conozca que hay un solo verdadero, único y verdadero Dios y que con eso esa humanidad pueda rendirse a Él. Uno de los pasajes más claves para este punto lo encontramos en Deuteronomio. Acompáñenme ahí, por favor. En Deuteronomio, en el Antiguo Testamento. Lo encontramos en el capítulo 6, versículos 4 y 7. Dice de la siguiente manera. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová ¿qué? Uno es. Y continúa el versículo. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás hablando de ellas, estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Pero volviendo al versículo 4, ¿sí? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Naturalmente este versículo se utiliza como una forma de contrarrestar o de contraponerse a la Trinidad. No, ¿cómo así que Trinidad? ¿Cómo así que tres personas? Estamos hablando de que la Biblia claramente dice que Jehová uno es. Entonces ahí puede que nos encontremos con un problema, pero a medida que descendemos en las profundidades de la palabra, nos encontramos con nuevas características que nos ayudan a entender ese hecho de que el Señor uno es. Permítanme ayudarles a entender con este párrafo. Dice, la palabra uno usada en este pasaje no quiere decir sencillo, sino unidad. Nosotros naturalmente pensamos que si hablamos de uno, hablamos de, en este caso, una botella de agua, porque es solo una y nada más, es algo sencillo. Pero cuando nos dirigimos aquí a Deuteronomio, la palabra uno no habla de sencillez, sino de la unidad que tiene esa cosa. En este caso estamos hablando de Dios mismo. Esta misma palabra uno es utilizada, por ejemplo, en Génesis 2:24, cuando dice que dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Son una sola carne, pero obviamente con dos personas coexistiendo en ese matrimonio, ¿cierto?
nosotros también somos comparados con el cuerpo de Cristo y somos un solo cuerpo de Cristo conformado pues por muchos miembros. Y así la palabra uno, en este caso, se define en eso, como un uno compuesto, un uno en el cual está conformado por diferentes, o en este caso, 3 personas interactuando ahí. El Señor, algo también que es importante resaltar, el Señor nunca ha escondido la Trinidad, porque normalmente otra idea o otra contraposición es decir, no, la Trinidad solo funciona en el Nuevo Testamento, es un invento del Nuevo Testamento, pero cuando nos vamos al Antiguo Testamento, entonces ya no hay nada que ver ahí de Trinidad. No, eso es una mentira. El Señor siempre ha revelado la Trinidad. Más adelante estaremos viendo incluso, hablando desde Génesis 1, cuando el Señor crea, y ahí vamos a encontrar la Trinidad. Al Señor siempre le ha interesado completamente que tanto Israel como el resto del mundo comprendieran esa verdad de un único y verdadero Dios. ¿Para qué Dios les decía esto? De que hay un único y verdadero Dios, o que Jehová uno es. Para que ellos pudieran cumplir las ordenanzas que les había dado en el capítulo anterior. Estábamos en Deuteronomio 6, ahora acompáñenme al capítulo 5 y leamos los versículos 7 y 8. Aquí, para resumir la historia, está el Señor dando los 10 mandamientos. Conocemos la historia, conocemos a Moisés, conocemos todo lo que el Señor le manda decir. Y lo mismo, capítulo 5, versículos 7 al 8. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No harás para ti escultura, ni imagen, alguna de cosa que está de arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Entonces, el Señor se preocupaba que Israel no tuviera dioses ajenos y que con eso Israel pudiera reconocer que hay un uno y único verdadero Dios. Esta verdad no solo se repite para el pueblo de Israel aquí en Deuteronomio, sino que se repite en toda la Biblia, tanto en el Antiguo como el Nuevo Testamento. Acompáñenme rápidamente al profeta Isaías, al libro del profeta Isaías. Vamos al capítulo 46 y versículo 9. Dice de la siguiente manera, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y que no hay otro Dios. Y nada hay semejante a mí. El Señor le está diciendo, en este caso Isaías, acuérdense de lo que yo le decía a Moisés cuando le decía que Jehová uno es. Y en este caso Isaías lo vuelve a recordar. E incluso si saltamos al Nuevo Testamento vamos a encontrarnos con la misma verdad. Acompáñenme a 1 Corintios, capítulo 8, versículo 4. Búsquelo ahí, por favor, 1 Corintios, capítulo 8, versículo 4. En este mensaje vamos a estar saltando por varios versículos de la Biblia para que usted vea que a lo largo de toda la palabra vamos a encontrar la Trinidad y vamos a encontrar a nuestro Señor. Dice de la siguiente manera, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Exacto, solo hay un Dios. En este caso, Moisés dijo que había un solo Dios, Isaías dijo que había un solo Dios, y en este caso el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto le estaba diciendo que hay un solo, único y verdadero Dios. Y si se fijan, la mayoría de los versículos lo hablan en temas de idolatría, ¿no? El Señor diciendo esto, que es un solo Dios, evitando que el pueblo de Israel y nosotros mismos nos fuéramos a contaminar con cualquier otra cosa que pudiéramos levantar o podríamos considerar como un Dios, entre comillas, o una especie de ídolo para nuestras vidas. Entonces, estos versículos tienen la intención de afirmar el monoteísmo, ¿sí? Recordemos esta palabra, monoteísmo, una religión que tiene un solo Dios. A lo largo de la historia han existido muchas religiones y siempre la mayoría han tendido al politeísmo, ¿sí? A que existan varios dioses. Un Dios para la luna, un Dios para el sol, un Dios para la tierra, un Dios para los mares. Y eso lo encontramos en las culturas griegas, hindúes, más al norte de Asia, y cada una de ellas estableciendo un Dios para cada cosa o para cada campo. Pero en este caso nosotros tenemos un solo Dios soberano sobre todas las cosas. Bien, mis hermanos, teniendo en claro eso, que hay un único y verdadero Dios, podemos pasar a nuestro siguiente punto. Punto número 2. Vamos a encontrar que la Biblia también menciona 3 personas llamadas Dios. 3 personas llamadas Dios.
Volvamos entonces a leer nuestra idea principal. Dice, Dios ha revelado su naturaleza trina y es nuestro deber amar, comprender y aferrarnos a esta verdad, aun cuando nuestra mente no pueda entenderla totalmente. Vamos ahí entendiendo, vamos mirando versículos, vamos discutiendo y hablando un poco acerca de lo que es la Trinidad, pero este mensaje o este tiempo de estudio no tiene el propósito de que entendamos a totalidad la Trinidad. Pero sí podemos entender que hay un único y verdadero Dios y también la Biblia afirma que hay tres personas llamadas Dios. También volvamos a leer nuestro versículo principal, segunda de Corintios 13:14. Volvámoslo a leer juntos. Dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Amén, mis hermanos. Entonces, tres personas que la Biblia llama a Dios. Este versículo que leímos es un ejemplo de eso. Y ya sabemos que aunque la Biblia establece rotundamente que hay un solo Dios, al mismo tiempo esa Biblia muestra que hay tres personas que se les atribuye y reciben el nombre de Dios. Tres personas, mucha atención a eso, tres personas, no facetas, no papeles, no estados, no modos, no máscaras. Durante los primeros siglos de la iglesia, a medida que la iglesia iba creciendo, cuando ya no estaban los apóstoles, sino que ya empezó la iglesia a crecer por todo Asia y por todo Medio Oriente principalmente, surgió una herejía, ¿sí?, que se llamaba modalismo. Esta herejía decía que ese único Dios que muestra la Biblia se manifiesta a través de tres estados distintos. Era muy relacionado con el teatro. Ustedes han visto, cuando hablamos de teatro, el logo con el que normalmente se identifica, que es una máscara triste y también una máscara feliz, ¿no? Entonces, los modalistas, los herejes del primer siglo, y eso es una herejía que sigue hasta el día de hoy, decían, no, Dios es como un actor, ¿sí?, que puede interpretarle el papel de padre, que puede interpretar otras veces el papel de hijo y que puede interpretar otras veces el papel de espíritu. Entonces, es como si Dios tuviera tres máscaras que se estuviera poniendo dependiendo de la situación o como Él quisiera. Una herejía tremenda porque establece que Dios o las manifestaciones de Dios son modos o máscaras, ¿sí?, de un único Dios. Nosotros sabemos que son tres personas, y muy atento a eso, quédese con eso. Tres personas, tres personalidades que sienten, que piensan y que tienen la capacidad de relacionarse y que reciben el nombre de Dios. Esta herejía pues también sería como verlo en nuestros días como un Dios bipolar, ¿no? O un Dios tripolar en este caso, que un día se siente como Padre, otro día se siente como Hijo y otro día se siente como Espíritu Santo. No, esas tres personas están todo el tiempo, están de lleno, han estado desde el principio de los tiempos y estarán cuando este mundo y todo acabe. Han existido eternamente. La Biblia establece categóricamente que las tres personas distintas actúan al mismo tiempo. Vamos a ver algunos ejemplos. Acompáñenme al Nuevo Testamento, en la carta de Filipenses, capítulo 4, versículo 20. Vamos entonces a ver qué dice la Biblia acerca del Padre. Al Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. A nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, ya sabemos que hay una persona que se le llama Padre. Se le identifica como Padre y recibe el nombre de Dios, ¿sí? Se le atribuye que es Padre y que es Dios al mismo tiempo. Eso es claro. Y normalmente la divinidad del Padre no se discute tanto, ¿no? Hoy en día existe la herejía del modalismo, ¿sí? Trascendió hasta la época del día de hoy en doctrinas como la de los testigos de Jehová, que niegan que el Hijo sea Dios y niegan que el Espíritu Santo sea una personalidad, o sea, una persona. O sea, es más como una fuerza, es más como una energía que podemos sentir, pero no es una persona con la que podamos relacionarnos. Eso es lo que piensan ellos, ¿sí? Nuevamente, una herejía completamente. Entonces, la divinidad del Padre siempre está ahí, los judíos la reconocen, la mayoría de vertientes del cristianismo lo reconocen, pero normalmente se discute mucho es la del Hijo y la del Espíritu Santo. Vamos a ver entonces, acompáñenme en el Nuevo Testamento a Segunda de Pedro, la segunda epístola de Pedro, al capítulo 1, versículo 1.
Cuando la iglesia estaba creciendo y los apóstoles estaban encargados de nutrir a esa iglesia con la doctrina, el apóstol Pedro escribe sus cartas y lo dice de la siguiente manera. Dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Amén. Entonces estábamos hablando en el versículo anterior que hablaba de nuestro Dios y Padre que merece la gloria. En este versículo de Pedro ahora nos dice que nuestro Dios y Salvador Jesucristo. ¿Sí? Los discípulos, cuando Jesús estaba físicamente con ellos, les costaba reconocer y iban aprendiendo progresivamente que Jesús era Dios. Llegaron a aceptarlo y llegaron a comprenderlo incluso cuando Jesús estaba ahí con ellos. Y es hasta el momento de la resurrección y el momento en que Él se les aparece físicamente que reconocen efectivamente, este es el Hijo de Dios y este es Dios mismo. Y después de eso, con una fe genuina, verdadera, como la que está mencionando acá Pedro, una fe preciosa, es que pueden desarrollar las misiones, la iglesia y demás cosas, teniendo en cuenta a nuestro Dios y nuestro Salvador Jesucristo. Entonces ya tenemos dos personas a las que se les atribuye el nombre de Dios. Acompáñeme a Efesios, ahí en el Nuevo Testamento. A Efesios capítulo 4, versículo 3. Nos falta ver qué dice la palabra acerca del Espíritu Santo. ¿Será que es una fuerza? ¿Será que es como un campo de energía que podemos sentir, pero del cual no podemos relacionarnos? Bueno, dice Efesios 4:3 de la siguiente manera: y no que entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Entonces, nuevamente, reconocemos que el Espíritu Santo de Dios, ¿sí?, es de Dios, proviene de Dios y recibe el nombre de Dios, por el cual fuisteis sellados hasta el día de la redención. Para contrarrestar o dar un argumento en contra de aquellas personas o aquella herejía que dice que el Espíritu Santo no es Dios, sino que es una fuerza o un campo de energía, podemos preguntarnos, como dice este versículo: no entristezcáis al Espíritu. Aquí tenemos energía, tenemos luz, la energía o la corriente. Yo puedo entristecer la corriente, la electricidad. Eso suena como ilógico, ¿no? ¿Sí? En este momento tenemos gravedad y las cosas caen porque hay una fuerza de gravedad que las tira para abajo, por así decirlo. Yo puedo entristecer a la gravedad. Eso no suena tan lógico, ¿verdad? Suena hasta tonto, ¿sí? O el calor, yo puedo entristecer al calor. Pues no, ¿verdad? Y aunque los tres son formas de energía, lo mismo funciona con el Espíritu Santo. ¿Cómo podemos decir que en este caso estas personas dicen que el Espíritu Santo es una energía, pero la palabra muestra que es una persona que recibe el nombre de Dios y al cual se puede entristecer, al cual se le puede mentir, al cual se le puede actuar en contra de? ¿Sí? Entonces, aquí vemos que la palabra establece al Espíritu como si fuera una persona, dándole esos atributos y características de sentir, de pensar, de comunicarse también. Eso sería imposible si fuera una mera energía. Y aparte del Espíritu Santo de Dios, es prácticamente quien vive en nosotros, ¿sí? Lo dice la palabra, somos morada del Espíritu Santo. No somos morada de una fuerza, no somos morada de una simple energía, sino somos morada de Dios viviente a través de su Espíritu Santo en nosotros. Entonces es una completa mentira. Y esto es algo que quiero que tengamos en claro, mis hermanos. Estábamos hablando ahorita de que al existir un único y verdadero Dios, Dios lo decía con el propósito de cuidar al pueblo de Israel y ahora a nosotros de la idolatría, ¿cierto? Una verdad que es tajante, que es dura, es que cualquier persona que niegue la Trinidad, que no crea en la Trinidad, y que cuando vea la Biblia no acepte que existe la Trinidad, se está formando un ídolo, se está formando un Dios que no es el Dios de la Biblia, se está formando un Dios que va en contra completamente. Y cuando llegue el momento en que el Señor venga a juzgar, sí, muchos van a decir, no, pero si yo creía en Dios, pero no creía en el Dios de la Biblia, no creía en el Dios trino. Y es por eso que es tan importante para nosotros, mis hermanos, tener en cuenta esto, que nuestro Dios, nuestro Padre, el Hijo y el Espíritu Santo existen, son reales,
son personas dentro del ser de Dios. Y eso es también importante por el simple hecho de que con eso desarrollamos cualquier cosa. Si pensamos en la creación, pensamos en la Trinidad. Si pensamos en la salvación, pensamos en la Trinidad. Si pensamos en la adoración, como lo cantábamos ahorita, debemos pensar en la Trinidad. Formarse un Dios que no es trino es formarse un Dios en contra de lo que dice la Biblia, y es un peligro enorme por el que muchas personas, por movimientos como el unicitario, el de los Jesús solos, o el de los testigos de Jehová negando la deidad, o incluso los mormones que creen en Jesús como Dios, pero un Dios menor al Padre, un semidios, por así decirlo, están formándose un ídolo, y miles de personas mueren al día formándose una idea de un Dios erróneo. ¿Sí? Y eso es un error tremendo, del cual pues estamos llamados a predicar un Dios trino y a reconocer un Dios trino en la Biblia. Y bien, para seguir rebatiendo la existencia de tres personas, que aunque no lo podemos entender, sí debemos aceptarlo, otra característica o otro argumento cuando pensamos en la Trinidad es por las características y los atributos de Dios. ¿A qué me refiero con esto? Cuando nos encontramos en una discusión con alguien que no cree en la Trinidad, podemos preguntarle, bueno, ¿usted cree que Dios es amor? Y les pregunto, ¿creemos que Dios es amor? Amén, ¿verdad? Eso nadie lo niega. Bueno, ¿a quién muestra amor Dios? ¿Sobre quién despliega Dios amor? Bueno, sobre sus hijos, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, antes de mostrar amor sobre sus hijos, ¿sobre quién lo mostraba? Bueno, sobre el pueblo de Israel, en este caso como lo leíamos en Deuteronomio. Bueno, y antes del pueblo de Israel, ¿a quién Dios le mostraba amor? Bueno, a Adán y Eva ahí en el huerto del Edén, cara a cara, que Dios se paseaba en el huerto como quien ve a alguien cara a cara. Bueno, listo. Y antes de que Dios le mostrara amor a Adán y a Eva, ¿a quién se lo mostraba? Bueno, a los ángeles, allá en su gloria. Bueno, y antes de los ángeles, antes de que el primer ángel fuera creado, ¿a quién amaba Dios? ¿A quién? Se amaba a sí mismo a través de la Trinidad. El Padre amando al Hijo, el Hijo amando al Padre, ambos amando al Espíritu Santo y viceversa. ¿Sí? Dios, no podemos decir que Dios sea amor si Dios no tenía a nadie a quien mostrarle amor, ¿verdad? Es por la Trinidad que comprendemos que Dios es amor, porque en la eternidad Dios muestra su amor entre ellos tres y lo ha mostrado a la humanidad o al resto de su creación. Lo mismo, por ejemplo, con la comunicación. ¿Con quién se comunica Dios? Bueno, con sus hijos a través de la oración, de la palabra. Antes, al pueblo de Israel, con lo mismo, con los profetas, con la palabra, con la ley también. Bueno, antes, Adán y Eva tenían la capacidad de hablar cara a cara con Dios. Bueno, antes, a los ángeles allá en su gloria, ¿verdad? Hablaba con ellos. Y antes, ¿con quién hablaba Dios? ¿Sí? ¿Con quién se comunicaba Dios? Para comunicarme, para amar, necesito algo, una persona o un objeto para mostrar mi amor e incluso para comunicarme. ¿Sí? Entonces la Trinidad incluso tiene una manera lógica para los que piensan que la Trinidad es ilógica porque no la podemos entender. No, tiene mucha lógica, tiene mucho sentido porque los atributos de Dios se han mostrado primeramente desde el inicio de lo más inicio entre la Trinidad. ¿Sí? ¿Queda claro, mis hermanos? La Trinidad nos lleva a pensar, nos lleva a sumergirnos en las profundidades así como las del océano, mis hermanos. Bien, vamos entonces, bueno, para mostrarles, seguir viendo en el Antiguo Testamento ahora, estuvimos mayormente moviéndonos por el Nuevo Testamento, hablando de la Trinidad, pero también encontramos la pluralidad de Dios en el Antiguo Testamento. Acompáñenme rápidamente nuevamente a Isaías, capítulo 6, versículo 8. Isaías, capítulo 6, versículo 8. Mientras lo busca ahí, le comento la historia. El profeta Isaías fue llamado por Dios y Isaías tuvo una visión y pudo ver parte de la gloria de Dios, ¿sí? Y bueno, es un pasaje hermoso, de ahí sale la expresión que decían los ángeles, santo, 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 y ya con eso alababan al Señor. E Isaías 6:8, estando Isaías ahí en esa visión de la gloria de Dios, dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por quién? Por nosotros, en plural. Entonces respondí yo, hablando Isaías, heme aquí, envíame a mí. ¿Quién irá por nosotros? Aquí hay un montón intentando rebatir esto. No, está hablando de los ángeles. No, está hablando de cualquier otro ser, pero es solamente una sola persona la que está ahí en ese lugar. No, eso no puede ser posible, ¿sí? Porque el Señor no comparte su gloria con nadie.
el Señor estaba mostrándole una visión a Isaías de su gloria. Le estaba dando un mensaje que era suyo. Le estaba diciendo que fuera al pueblo que era suyo. Los ángeles, en este caso, que aunque habitan allá en la presencia del Señor, no tienen la capacidad de decir que eso les corresponde a ellos o que era la misión de ellos, sino que era exclusivamente la misión de Dios. Vamos a ver qué dice Isaías también, acompáñenme ahí en el capítulo 48. Después de que Isaías vio esa visión, ahora va al pueblo y mire lo que les menciona en este capítulo. Capítulo 48, versículo 16. Dice, acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo. Y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Perfecto, ahí vemos que hay una pluralidad. Está hablando de Jehová, el Señor y su Espíritu. Bueno, para entenderlo, ¿podría alguna persona rebatirlo? No, ahí está diciendo Jehová el Señor y aparte su Espíritu. Algunas personas lo interpretan como Jehová, el Señor y su Espíritu. Otras lo interpretan como solo Jehová y el Espíritu. Pero lo que quiero que veamos es que por lo menos hay una pluralidad ahí, ¿cierto? Hay dos personas que mandan un anuncio e Isaías dice que lo mandó el Señor y su Espíritu. Y como dice ahí, desde el principio no hablé en secreto. El Señor nunca ha hablado en secreto con respecto a la Trinidad, sino que la ha revelado desde el principio para que podamos verla y para que el pueblo la pudiera entender. Vamos al principio entonces en Génesis 1 y vamos a ver otro ejemplo de la pluralidad de la que habla el Señor. Este ejemplo creo que pues lo conocemos perfectamente. Dice Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, ¿qué? ¿Qué dijo Dios? Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra, etcétera, etcétera. Pero lo que nos quedemos es con la primera parte del versículo. Entonces dijo Dios, un único y verdadero Dios, pero con sus tres personas, hagamos al hombre a nuestra imagen y nuestra semejanza. Dios se comunica, ¿verdad? Y aprendíamos que se ha comunicado desde la eternidad. Parte de la semejanza de Dios es que podemos comunicarnos nosotros también. Pero bueno, hemos hablado del Señor, hemos hablado del Padre, hemos hablado del Espíritu, y normalmente también surge una pregunta en este punto, ¿sí? ¿Dónde estaba Jesús en el Antiguo Testamento? Es una pregunta válida y una pregunta que podemos hacernos. ¿Dónde estaba Cristo en el Antiguo Testamento? ¿Por qué habla solo de Jehová? ¿Por qué habla solo del Padre? ¿Por qué habla solo del Espíritu Santo? ¿Dónde estaba Cristo? Algo, a medida que nos sumergimos en las profundidades de la revelación de Dios y en la revelación de su palabra, encontramos que la revelación de Dios ha sido progresiva. ¿Qué quiere decir eso? Que desde el inicio de los tiempos, el hombre no ha podido comprender y tener toda la revelación de Dios, como en este caso nosotros la tenemos. Es por eso que debemos dar gracias a Dios, incluso por vivir en la época que vivimos, porque ya tenemos la Biblia completa, la historia completa, ya tenemos el inicio, ya tenemos incluso Apocalipsis, que será el final. De pronto era más difícil para los personajes del Antiguo Testamento, un profeta, que le hablaban, va a venir un Mesías, y va a venir, y de parte de Dios, pero bueno, quiero verlo, o me despierta ese interés el pensar que va a venir alguien de parte de Dios. Y la revelación completa, ¿sí?, de Cristo es algo que se establece o que se muestra en plenitud en el Nuevo Testamento. Para que lo entienda de la siguiente manera. Vamos a leer un versículo y con eso lo entiende usted y lo analizamos. Vamos a Colosenses, en el Nuevo Testamento, en la historia de la iglesia, después de que ya Cristo vino, murió y resucitó. El apóstol Pablo menciona esto en Colosenses, capítulo 1, versículos 26 y 27. Síganme ahí en esta lectura que es importante. Dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora se ha manifestado a sus santos. Versículo 27. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Entonces, la Biblia, en este caso, habla de Cristo como un misterio. Ojo, habla de Cristo como un misterio, pero no habla de Cristo como algo repentino. Algo repentino es que surge de repente, ¿no? De pronto surge algo
una situación puede ser repentina en el momento en que no la tenemos planeada y aparece ahí. En el caso de Cristo no es así. Cristo ha sido un misterio que tal vez en el Antiguo Testamento no se podía conocer a totalidad, había sido revelado en parte, pero que es hasta el Nuevo Testamento, ¿sí?, que es revelado completamente. Ahí mismo en Colosenses, no es necesario buscarlo, va a mencionar que Cristo es la imagen viva, ¿sí?, del Dios viviente, o la imagen completa. Es la imagen de Dios y ha venido a mostrar a Dios. Por eso Jesús también decía, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, ¿cierto? Porque Cristo era la revelación completa del Padre, o era la revelación completa de Dios, era la revelación completa de cada una de estas tres personas. Entonces, efectivamente, para que lo puedan entender, pese a que en el Antiguo Testamento no dice, y Jesús estaba ahí, no lo podían decir porque Cristo todavía estaba a manera de velado, ¿sí?, como un misterio, pero el Señor ya había revelado que hay pluralidad en su ser, ¿sí?, que hay tres personas que reciben el nombre de Dios. Entonces, nuevamente, mis hermanos, siempre cierro cada punto. ¿Queda claro? Espero que cada uno de ustedes pueda estar siguiendo ese hilo y podamos comprender eso. Bueno, ya sabemos que Cristo es un misterio, pero ahora vamos a ver dónde estaba Cristo en el Antiguo Testamento y puntualmente en el inicio. Para eso necesitamos pasar a nuestro tercer punto, que es la perfecta unidad en el ser de Dios. Perfecta unidad en el ser de Dios. Y hagamos un pequeño repaso de lo que hemos visto. Hemos visto en nuestro primer punto que hay un único y verdadero Dios, ¿cierto? Hemos visto en nuestro punto 2 que hay tres personas llamadas Dios. Y en este tercer punto vamos a ver que hay una perfecta unidad de esas tres personas en el ser de Dios. Leamos también nuestra idea principal, nuevamente. Dice, Dios ha revelado su naturaleza trina y es nuestro deber ¿qué? Amar, comprender y aferrarnos a esta verdad, aun cuando nuestra mente no pueda entenderla totalmente. Y pues nuestro versículo, mis hermanos, también no lo pasemos por alto. Nuestro versículo de 2 Corintios 13:14, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Perfecto, mis hermanos. Entonces, vamos a hablar de la unidad perfecta que existe en Dios. Con este tercer punto ya podemos dar una definición más completa de lo que es la Trinidad. Si usted quiere quedarse con una definición para que se le quede grabada en su cabeza, es que hay un solo Dios, un solo ser, ¿sí?, que es Dios, en cuya deidad habitan tres personas. Vuelvo y lo repito. Un solo Dios, un solo ser, en cuya deidad habitan tres personas distintas, ¿sí? Entonces, esta también definición de Trinidad se resume en una frase muy corta. Uno en esencia, tres en persona. Con eso queda claro. Uno en esencia, un solo ser, un solo Dios, y tres en persona, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Los tres tienen sentimientos, sabiduría, tienen el mismo poder, e incluso menciona la Biblia que tienen roles específicos, pero los desarrollan en unidad, ¿sí? Bien, para resolver la pregunta de que dónde estaba Cristo en el Antiguo Testamento, ya vimos que Cristo es la revelación de Dios, pero ahora vamos a ver dónde estaba Cristo en el inicio de los tiempos. Para hablar del inicio de los tiempos, vámonos a Génesis 1:1. Búsquelo ahí, por favor. Génesis 1:1, creo que hasta no lo sabemos de memoria. Veamos del versículo 1 al 3. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Conocemos la historia, conocemos el pasaje, etc. Podemos decir con completa certeza, ahí estaba Cristo, ¿sí? Porque Cristo es Dios, porque Cristo estaba en la creación y porque a Cristo se le atribuye la creación. Pero es hasta el Nuevo Testamento que podemos reconocer dónde estaba puntualmente Cristo. Acompáñenme a Hebreos, en el Nuevo Testamento, saltemos a Hebreos capítulo 1 y versículo 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, ¿sí?, a quien constituyó heredero de todo y quien,
por quien asimismo hizo el universo. Entonces vemos que a Cristo se le atribuye un papel importante en la creación, por quien asimismo hizo el universo. Incluso otro pasaje que es fundamentalmente utilizado para hablar de Cristo, lo encontramos en Juan 1.1, y incluso hasta no lo conocemos de memoria, ¿verdad? ¿Qué dice Juan 1.1? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Quedémonos hasta ahí. Hermanos, si yo les digo, piensa en Cristo, ¿cómo se lo imaginan? ¿Sí? Creo que la mayoría de ustedes en sus mentes está imaginándose a un señor de 30 años, con barba, tal vez con un pelo largo, con una toga, una túnica y con una sonrisa en el rostro. Y esa es una imagen que tenemos de Cristo, ¿verdad? Pensamos en eso y cuando decimos piensa en Cristo, pues se nos viene esa imagen a la cabeza. Pero la palabra nos muestra que Cristo, efectivamente, pudo haber sido así en el Nuevo Testamento, pero en el Antiguo Testamento no tenía una forma física, sino que era descrito como la palabra de Dios. Ahora, si yo les digo, imagínense una palabra, eso pues de pronto nos cuesta más, ¿verdad? Porque ¿cómo es una palabra? ¿Qué forma tiene una palabra? Pero la Biblia menciona que Cristo es la palabra por la que el Señor ha hecho el universo. Entonces, volviendo a Génesis 1.1, acompáñenme nuevamente, ahora sí vamos a leerlo. Vuelve a decir, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Versículo 3, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Encontramos a Cristo en esta palabra dijo. Los hermanos con los que estudiamos entre semana saben que yo tiendo mucho a utilizar gráficos y diapositivas para explicar temas importantes en las cosas que estudiamos. En este caso también voy a usar uno y me gusta utilizarlo. Si tuviera incluso que explicar la Trinidad con plastilina, lo haría porque necesito y es mi preocupación que cada uno de ustedes lo entienda. Entonces vea la siguiente gráfico de la siguiente manera. Tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ¿verdad? Tenemos la Trinidad y en este caso vamos a encontrar sus papeles en Génesis 1, ¿sí? Entonces, si vamos al versículo 1, nos dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ya tenemos al Padre en el 1, creó Dios los cielos y la tierra. Versículo 2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas, etc. Y el Espíritu de Dios se movía en la faz de la vida. Bueno, ¿y Cristo dónde está? Pues bueno, pasamos al versículo 3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Entonces tenemos a Cristo en esa frase, y dijo Dios. Y cuando volvemos a Génesis en el gráfico que les estaba mostrando, vamos a encontrar sus papeles. Vamos a ver al Padre, ¿sí?, que idea y decreta. Vamos a ver al Hijo, que es la palabra expresada. Y vamos a ver al Espíritu Santo, que se mueve, actúa y ordena la creación de Dios. Interesante eso, ¿no? ¿Por qué el agua es azul o transparente? ¿Por qué el pasto es verde? ¿Por qué hay tantos animales? ¿Por qué nosotros tenemos este cuerpo? ¿Por qué no tenemos 4 brazos o 3 ojos? ¿Sí? Bueno, todo eso fue ideado y decretado por Dios, porque Dios lo pensó y Dios lo decretó así, el Padre. Cristo es la palabra que el Padre expresa, con la cual todas las cosas son creadas, y el Espíritu Santo, si se fijan, dice, el Espíritu es el que estaba en la tierra moviéndose, y no se está moviendo porque sí, sino que se está moviendo, organizando toda la creación de Dios. Entonces, y este mismo gráfico o esta misma idea la podemos aplicar para todas las cosas, mis hermanos, ¿sí? Tenemos un papel para el Padre, un papel para el Hijo y un papel para el Espíritu Santo. Si nos vamos, por ejemplo, a la salvación, vamos a encontrar que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen tareas distintas. El Padre escoge, el Hijo redime y salva, y el Espíritu Santo habita y conforma la imagen. Los tres actuando para una sola tarea. La oración, por ejemplo, la palabra nos muestra que oramos al Padre en el nombre del Hijo y con el poder del Espíritu Santo operando en nosotros. Si sacamos uno de estos de la ecuación, estamos creando un Dios falso y estamos creando un ídolo. ¿Queda claro, mis hermanos? Perfecto, muy bien. Pasemos entonces a nuestro cuarto punto, que es una aplicación directa para nosotros. Tenemos los retos
de la revelación de Dios. Los retos de la revelación de Dios. Muy bien, volvamos a leer nuestra idea principal. Dice, Dios ha revelado su naturaleza trina y es nuestro deber amar, comprender y aferrarnos a esta verdad, aun cuando nuestra mente no pueda entenderla completamente. Si usted me dice, hermano, es que yo no entiendo todavía cómo funciona la Trinidad, pues hermano, bienvenido al club. Eso en parte es lo que significa ser cristiano. No entender a completa cabalidad lo que un Dios infinito, todopoderoso hace. Si yo pudiera entender cómo piensa Dios, pues tendría la mente de Dios, ¿verdad? Si yo pudiera entender los propósitos, planes y las obras de Dios, pues en parte no necesitaría a Dios porque pienso como Él. Y mi mente estaría al mismo nivel que la de Dios. Pero cuando nos acercamos a la Trinidad, más que generar confusión y decirles que les va a generar confusión, es que nos cree adoración, mis hermanos. Es decir, Dios es grande, es infinito, es incomprensible, incomparable, ¿sí? Es un Dios todopoderoso que aún así me permite ver su revelación y me permite aprenderla, y me permite identificarla, me permite comprenderla, como lo dice nuestra idea principal. Y bien, vamos entonces a ver cada uno de estos retos que cuando nos encontramos frente a la revelación de Dios no podemos ignorar. Punto A. Vamos a ver el primer reto, que es aceptar la revelación. Tenemos que aceptar la revelación. Estamos hablando de la Trinidad y cuando nos acercamos a la revelación de Dios tenemos que reconocer que la palabra de Dios muestra a un Dios trino, que como lo aprendíamos es uno en esencia y tres en persona. Un solo ser de Dios que tiene tres personas dentro de él, o en su esencia, en su divinidad. Entonces tenemos que aceptar la revelación. Si por ejemplo un unitario, ¿sí?, lee la Biblia, pues él va a venir con ese presupuesto o ese pensamiento de que no hay tres personas en la Biblia, negando lo que dice la palabra, lo que dice la revelación. Entonces es importante primero aceptar lo que menciona la palabra. Punto B, vamos también a creer la revelación. Creer la revelación. No nos basta, mis hermanos, nadie es salvo por saber lo que dice la Biblia, nadie, ¿sí? Yo puedo leer la Biblia y saber lo que dice, pero eso no me va a hacer salvo, no me va a hacer justo, no me va a hacer mejor persona delante de Dios. Necesitamos creerlo, confesarlo y profesarlo, ¿sí? Hace tiempo aprendía con un grupo de hermanos como una dinámica para esto. Entonces, que decía creer, confesar y profesar, ¿sí? Entonces, creemos para nosotros mismos, confesamos como iglesia y profesamos a los que nos rodean o al mundo perdido la revelación que tenemos. Vamos al punto C, que es sujetarse a la revelación. Sujetarse a la revelación. Entonces ya sabemos que este mensaje no tiene como propósito que entendamos a totalidad la Trinidad, porque la Trinidad en sí es un misterio, ¿sí? Porque es la mente de Dios, es la esencia de Dios, es el corazón de Dios que no podemos entender a totalidad. Y necesitamos reconocer humildemente que hay un límite al cual podemos llegar, como en el ejemplo de nuestro submarino o esta nave que llega hasta un límite. Ya no hay más mar hacia abajo del cual podamos explorar, ¿sí? Hay un límite al cual se puede llegar en el conocimiento de la revelación de Dios. Y humildemente reconocemos. Y no sé por qué se le plantea tanto problema a la Trinidad, sí, sino que prácticamente en cualquier área de la palabra encontramos lo mismo. Lo creemos y lo entendemos en cierta manera, pero no a totalidad. Por ejemplo, a Cristo encarnado. ¿Creemos que Cristo vino a este mundo como un hombre? Amén, ¿cierto? Eso es parte de nuestra confesión de fe. ¿Cómo entendemos eso? ¿Cómo entendemos que la Biblia me dice que el Dios infinito, que ni los cielos de los cielos pueden contener, cabe en la forma de un hombre judío? No lo entendemos, pero lo creemos, lo confesamos y lo profesamos, ¿cierto? Tu salvación, ¿sí? ¿Cómo es que Dios puede amar a un pecador que, sabiendo que Dios es 3 veces santo, aborreciendo el pecado y aún así mostrarte amor? No lo entendemos a totalidad, en parte lo comprendemos, lo creemos, lo confesamos y lo profesamos, ¿verdad? Con cada una de las formas en las que podamos entender lo mismo, mis hermanos. Entonces,
La Trinidad no es simplemente un misterio que no podamos penetrar, por así decirlo, sino que en general toda la revelación de Dios nos permite llegar hasta cierto límite y con humildad, mis hermanos, reconocer que no nos la sabemos todas, que no podemos en esta vida conocer todo acerca de Dios. Y vamos a nuestro último reto, que es el vivir en la revelación. Vivir en la revelación. Termino de escribir ahí, y si me puede acompañar nuevamente a Deuteronomio capítulo 6, que lo leímos ahorita, desde el 4 al 7, como lo estábamos leyendo. Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 al 7, dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ya sabemos lo que significa. Y amarás, es el versículo que quiero que le pongamos atención, a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Versículo 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás y hablarás de ellas, estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y al levantarte. Eso es vivir en la revelación de Dios. En todo momento pensar que un Dios trino actúa por nosotros, nos ha revelado su palabra, merece adoración, que con eso también podamos vivir en la revelación. Otro versículo ahí en Deuteronomio, es fundamental, es Deuteronomio 29. Ya para cerrar con este pasaje. Lo conocemos, también es conocido este versículo. Dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros. ¿Y para quiénes? Nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Hermanos, hay cosas de Dios que no conocemos y no podremos comprender porque han sido o pertenecen exclusivamente al Señor, ¿sí? Las entenderemos algunas, tal vez cuando estemos con Él en su gloria, pero de lleno hay muchas cosas que no entenderemos de Dios porque es Dios. Pero mire lo que me dice: más las reveladas son para nosotros. La Trinidad ha sido revelada, mis hermanos. Es una verdad que la encontramos en la palabra y está como la revelación del Señor. Eso el Señor no se lo quedó, sino que lo mostró a cada uno de nosotros para que lo podamos vivir, reconocer, creerlo, confesarlo, profesarlo y con eso vivir en la ley. También menciona que estas cosas son para nosotros y para nuestros hijos. En el caso de los padres que se encuentran acá, podríamos decir que la revelación de la Trinidad o la revelación de la palabra no es solo para los que estamos en este salón, sino para los que están allá, en ese salón también. Y es tu deber, mi hermano, mi hermana, que tienes un hijo, si tienes un hijo, que tú instruyas a tus hijos en el conocimiento de un Dios verdadero, ¿sí? Eso no es responsabilidad de la escuela dominical o de las maestras, sino que lo decía Deuteronomio. Estas cosas las repetirás, las enseñarás a tus hijos, incluso las pondrás en todo momento, las tendrás en cuenta. La vida cristiana se basa enteramente en la Trinidad y en la certeza de que tenemos un Dios trino, de que tenemos un Padre que nos ama y nos guarda, mis hermanos. Eso es lo más maravilloso de la Trinidad, que no es una Trinidad estática, no es simplemente un concepto, no es simplemente una idea, sino que es el sentido de la vida espiritual, de la vida cristiana. Tenemos al Padre que nos ama, que nos escogió, que ha planeado todo la historia de la humanidad, que ha planeado todo el plan de salvación. Tenemos al Hijo que intercede por nosotros, que está allá a la diestra de Dios intercediendo por nosotros, que cuando fallamos tenemos al Hijo que intercede por nosotros, que cuando intentamos desviarnos tenemos al Hijo que intercede por nosotros, que es nuestra esperanza y esperamos que regrese algún día. Y tenemos al Espíritu que mora en nosotros, formando nuestro carácter, nuestro pensamiento a la imagen de Cristo. Entonces, ha sido un mensaje bastante interesante. No lo podemos entender a totalidad, vuelvo y lo repito, pero debemos reconocer con completa humildad que tenemos un límite para la revelación, pero en lo que tenemos de revelación nos gozamos y nos alegramos porque Dios así lo quiere, y cada vez que buscamos esto o leemos esto nos lleva a adorar a nuestro amado Señor. Amén, mis hermanos. Amén. Espero que este mensaje haya sido de edificación para su vida, haya aprendido algo nuevo, si es posible. Y bueno, cerremos los ojos para entregar el resto de este momento a nuestro Señor. Cerremos los ojos ahí. Gracias, Padre Santo, gracias por este precioso tiempo, esta preciosa mañana en que nos permites ver este tema tan profundo, Señor.
Al igual que un submarino, Dios, nos sumergimos en las profundidades, en el océano vasto de la revelación de tu palabra, teniendo y sabiendo, Señor, la idea de que no podemos en nuestras mentes finitas, en nuestras mentes limitadas, esperar aprender todo de ti, Señor. Pero con humildad y con reverencia, con entrega a nuestro Dios, que es santo, 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 nos acercamos y confesamos, Señor, que creemos en nuestro Dios Trino, creemos en el Padre, creemos en el Hijo, creemos en el Espíritu Santo. Y nos gozamos, Señor, nos alegramos en esa verdad, en un Dios todopoderoso, en un Dios que es uno en esencia y tres en persona, y esas tres personas, Señor, se han relacionado con nosotros y nos podemos relacionar con ellas. Gracias, Padre, por la vida de mis hermanos, y espero que tu poder, Señor, y que tu Espíritu Santo, como lo muestra tu palabra, que una de sus funciones es el hecho de tomar la palabra y permitir que haga ese hoyo en nuestro corazón, que se quede ahí, que la podamos aplicar. Ayúdanos a vivir, Dios, siempre con la firme certeza de que tenemos un Padre que nos ama, un Hijo que nos intercede por nosotros y un Espíritu que mora en nosotros, para nuestros hijos, para cada una de las personas que nos rodea, Señor. Danos el resto de esta tarde, Dios, la oportunidad de seguir, Dios, adorándote, honrándote, Dios, en cualquier forma de poderte adorar y honrar. Y en el resto de esta semana que queda y en la nueva que empieza, Padre Santo. Ponemos todo en tus manos y te adoramos, buen Dios, porque solo tú lo mereces. En el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén y amén.